por supuesto vamos a seguir brindando información respecto de qué consecuencias tendría una medida judicial como esta. Vamos a hablar con el doctor Jorge Silva, abogado penalista. Silva, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, en principio, por si a alguien no le queda claro, ¿cuál sería el delito que ha cometido el presidente de la Nación y las personas que concurrieron a ese encuentro del pasado 14 de julio de 2020? Mire, Sonia, acá la imputación que hace el fiscal Ramiro González está encaminada al delito del tema del artículo 205 del Código Penal, por el cual se viola una restricción, una norma genérica que ha dictado el poder, en este caso el propio Alberto Fernández, sobre las cuestiones de la propagación de la pandemia que estamos viviendo todavía como consecuencias del coronavirus. Esta es la imputación que se le hace. De aquí a que Alberto Fernández y los concurrentes a esa fiesta hayan cometido un delito, todavía hay un tramo bastante largo para determinar. Y esto lo digo en función de que el derecho penal es un derecho que se utiliza como última ratio de cuestiones que suelen tener algún problema en la sociedad. En este caso, se trata de un bien jurídico protegido que tiene por objeto la sanción de aquellas acciones o omisiones dolosas mediante las cuales se pueden producir o introducir o propagar una enfermedad pandémica como es la que estamos viviendo en este caso. Bien. Entonces, de lo que se trata es de que realmente se haya producido o no algún resultado con la violación del deber de cuidado que ha tenido el presidente con sus invitados a la Quinta de Olivos. Muchas veces... Entonces, lo que decimos en principio es que verdaderamente ha habido una violación porque sí, esta reunión, e incluso la disculpa que ha ofrecido el presidente de la Nación en estas últimas horas, ratifican y ha sido evidente que ha existido esta reunión y ha existido esa violación del deber de cuidado. Lo que todavía no sabemos, y eso es lo que va a determinar el juez de la causa, es si ha existido o no el delito que castiga el artículo 205 del Código Penal. Doctor, nosotros muchas veces cuando damos a conocer distintos casos judiciales, hablamos de una imputación, después hablamos de un procesamiento, después hablamos quizás de las pruebas, de cuando una causa llega finalmente a un juicio. ¿Qué significa, expliquémosle a la gente, la imputación concretamente? ¿Hasta dónde llega una imputación? La imputación consiste en este caso, y en la mayoría de los casos penales, en darle a conocer a una persona que se la está investigando por un hecho, que presuntamente es un hecho delictivo, y que esta persona tiene, a partir del momento en que es imputada, el derecho a defenderse. Defenderse en este caso es dar las explicaciones y aportar las pruebas que signifiquen que lo exculpen o inculpen al presidente de la Nación y los concurrentes. Este es el primer paso de todo proceso penal, que lógicamente luego va a tener algunas otras consecuencias, como el que bien mencionaba Sonia, el tema de un procesamiento y luego una elevación o no a juicio. ¿Por qué digo elevación o no a juicio? Porque puede ocurrir que en el momento en que se determine que realmente existió un delito, quizá el juez considere que este delito no tiene la importancia como para ser elevado a juicio, y en ese caso se podría dictar lo que nosotros conocemos como una suspensión de juicio a prueba, otros la llaman probation o probation, y que consiste en que la causa se suspende por un tiempo determinado, que suele ser de 1 o de 2 años, se hace una compensación económica por un posible daño o una multa, que es lo que ya ha ofrecido el presidente de la Nación, en este caso de donar medio sueldo durante 4 meses a una institución de bien público. Entonces, estamos recién en los actos iniciales de un proceso penal donde el fiscal ha imputado recién a Alberto Fernández. Luego veremos cómo continúa ello. Exacto, en principio, discúlpeme, en principio entonces, volviendo a la pregunta inicial, la imputación sería conocer que la justicia me está investigando, básicamente. Efectivamente. Y le quería preguntar, en el peor de los escenarios, en el escenario más duro, si llegado el caso, el presidente de la Nación fuera condenado por un delito de estas características, ¿podemos estimar cuál sería la pena?
La pena prevista por el artículo 205 del Código Penal es de 6 meses como mínimo a 2 años como máximo. Debemos tener en cuenta que los jueces por lo general tienden a imponer el mínimo de la pena cuando la persona investigada, la persona juzgada, no tiene antecedentes penales. Es del caso, porque es público, que el presidente de la Nación hasta el momento no tiene antecedentes penales, por lo tanto estaríamos hablando de una pena de 6 meses. Bien. Las penas, incluso si se impusiera la pena máxima, es una pena de 2 años, las penas al no llegar a los 3 años no se cumplen efectivamente en la prisión, en la cárcel, sino que se cumplen mediante un sistema que es haciendo una presentación mensual ante un patronato de liberados, que se llama así, o se llamaba antiguamente, y buena conducta, no cometer nuevos delitos y demás. Esta sería la más gravosa de las situaciones en que se lo podría poner. Doctor, simplemente en 30 segundos, si es posible, ¿tiene una estimación usted como abogado penalista, con su experiencia, de qué puede llegar a pasar con esta causa? Yo estimo que esta causa va, primero que estamos en una cuestión electoral y por lo tanto se han exacerbado todos los decibeles de esta causa. Imagínese, Sonia, que esta foto por la cual se da a conocer y comienza la causa ya tiene 1 año, es decir, que se la guardaron 1 año justamente esperando esta cuestión electoral para darla a conocer. Por lo tanto, entiendo que no va a tener mayores consecuencias y que va a terminar o va a culminar con lo que yo decía recién, una suspensión de juicio a prueba, o bien el juez va a decir, en este caso no se ha corroborado que ha habido un daño efectivo y por lo tanto va a desestimar la continuación de esta causa y va a terminar sobreseyendo al presidente de la Nación por inexistencia de delito. Esto es lo que me da la impresión que va a pasar. Doctor Jorge Silva, abogado penalista, concretamente, muchísimas gracias por esta participación y estas explicaciones aquí en Telediario. Muchas gracias, Sonia. Hasta luego.